craneal que tiene 7 cavidades, lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que transmitimos. Ahí ancestralmente viene el conocimiento. Posteriormente, Ipalnemuguani, por quien vivimos. Si dejamos de respirar, ¿qué pasa? Nos morimos. Si se para el corazón, nos morimos. La segunda cueva, el tórax. Ahí están los pulmones y el corazón. Por eso tanta importancia. Y posteriormente tenemos la cavidad abdominal, el nutriente, la voluntad, Huitzilopochtli. Cuando alguien dice es una persona muy visceral, se enoja, se enciende. ¿Por qué? Porque son las vísceras lo que nos está nutriendo, lo que nos está haciendo vivir. Y la cuarta cavidad importantísima, esa del fuego sagrado, la cavidad pélvica. Ahí están los órganos reproductores, los genitales, los que generan. En el cuerpo humano tenemos la historia de la humanidad, que nuestros abuelos la supieron perfectamente bien identificar en el cuerpo, en la tierra y en lo celeste. Y bueno, pasamos a... Ometeot, con el permiso de sus rostros y corazones, con el permiso de los guardianes de este lugar, de Iztapalapa, primero que nada agradecer a los del comité organizador esta amable invitación para poder estar con ustedes el día de hoy y presentar a nombre de casa, Círculo de Abuelos de Sabiduría Ancestral, un trabajito que hemos preparado para ustedes. Esta es la primera vez que se presenta en público porque acaba de ser velado el Pantli en Amatlán de Quetzalcóatl, y bueno, pues es la primera vez que se presenta con mucha dignidad, precisamente para ponernos a sus órdenes. Ojo que no es consejo, es círculo, es un círculo de amigos. Casi todos los que estamos de alguna forma nos involucramos en la danza por la paz mundial, que se dio el 19 de mayo de este año. Y bueno, aprovecho para invitarlos el próximo mayo que se sumen a este bonito esfuerzo de la danza por la paz mundial. Y a partir de eso, pues hicimos bonitas relaciones, amistades, y se dio este círculo de abuelos de sabiduría ancestral. Y bueno, tenemos preparados para ustedes el día de hoy un video. ¿Sí crees que se escuche bien el audio? Vamos a darle play, por favor. Es para entender un poquito la misión del pueblo mexica. Mundo Nativo presenta La Migración Mexica, un viaje espiritual y político. La migración mexica y su vínculo con Huitzilopochtli. La migración del pueblo mexica es una de las epopeyas más fascinantes de la historia universal, no solo por su dimensión geográfica, sino por el propósito espiritual y político que marcó cada uno de sus pasos. Este largo viaje, que duró aproximadamente 2 siglos, no fue únicamente un desplazamiento físico, sino un proceso de transformación que consolidó la identidad y la misión del pueblo mexica como guardianes de la cultura, la espiritualidad y el sistema de gobierno de la náhuatl. La migración comenzó en Aztlán, un lugar mítico descrito como una isla rodeada de agua, cuyo nombre significa lugar de las garzas. Allí vivían los mexicas junto con otros calpulcos, bajo una organización tribal. Según la tradición, fue en este lugar donde Huitzilopochtli, el dios tutelar, se manifestó por primera vez al pueblo mexica, otorgándoles una misión especial: abandonar Aztlán para buscar una tierra prometida donde debían fundar un nuevo centro espiritual y político. La migración de los mexicas fue un mandato divino, un proceso de purificación y preparación para convertirse en el pueblo elegido de Huitzilopochtli. Romero Vargas. La voluntad del pueblo mexica. Aunque inicialmente formaban parte de una alianza tribal más amplia, los mexicas se distinguieron por su devoción a Huitzilopochtli y su capacidad de resiliencia. Esta elección divina los posicionó como líderes en una misión espiritual que no solo buscaba fundar una nueva ciudad, sino también preservar y desarrollar un modelo de gobernanza basado en la colectividad y el consenso.
En el camino, los mexicas enfrentaron pruebas y desafíos que los moldearon como un pueblo fuerte y disciplinado, capaz de superar adversidades y adaptarse a diferentes entornos. Su fe en Huitzilopochtli y su capacidad de organización fueron claves para su éxito. La migración fue más que un desplazamiento, fue un proceso de selección y formación donde los mexicas demostraron su valía como guardianes del legado de la náhuatl. El viaje incluyó varias etapas y lugares emblemáticos que marcaron la transformación de los mexicas. Chicomostoc, las 7 cuevas. Considerado el punto de partida de las tribus náhuatl, este lugar simboliza el origen común de los pueblos de la náhuatl. Tula. Los mexicas llegaron a este antiguo centro tolteca, donde absorbieron conocimientos culturales y políticos que más tarde incorporarían en su propia organización. Chapultepec. Durante su migración, los mexicas se asentaron temporalmente en este lugar, donde enfrentaron conflictos con otros grupos, pero también fortalecieron su identidad. Tizapán. Aquí sufrieron persecuciones, pero estas adversidades solidificaron su determinación. Finalmente, tras largas décadas de migración, los mexicas llegaron al Valle de México, donde encontrarían la señal prometida, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. La migración mexica no solo fue una búsqueda de territorio, sino también un camino de desarrollo espiritual. Durante este proceso se establecieron rituales, se fortalecieron las tradiciones y se consolidaron las bases de su cosmovisión. El liderazgo espiritual fue fundamental en este periodo. Figuras como Meshi y Tenoch, líderes designados por Huitzilopochtli, guiaron al pueblo con una visión clara y un propósito divino. La migración mexica es un testimonio de fe y disciplina, donde cada paso se dio con la convicción de cumplir un mandato superior. El largo viaje de los mexicas dejó un impacto duradero en su organización social y política. Durante su migración, desarrollaron una estructura jerárquica flexible y un sistema de toma de decisiones basado en el consenso. Esto les permitió adaptarse a diferentes entornos y superar conflictos internos y externos. Además, la migración forjó un fuerte sentido de identidad colectiva. Los mexicas no solo se veían a sí mismos como un pueblo elegido, sino como custodios de un modelo de gobernanza que promovía la justicia y la equidad. La migración mexica fue un viaje épico que combinó elementos espirituales, políticos y culturales. Fue un proceso de transformación que consolidó al pueblo mexica como una fuerza central en la historia de la náhuatl. Este capítulo de su historia no solo destaca su resistencia y capacidad de adaptación, sino también su compromiso con un propósito superior: fundar una sociedad basada en los principios de la colectividad, la justicia y el respeto por la tradición. Capítulo 4. La elección del Calpulli Mexica por Huitzilopochtli. La elección del Calpulli Mexica como el pueblo designado para llevar a cabo la misión divina de Huitzilopochtli marcó un hito en la historia de la náhuatl. Este evento no fue fortuito, respondió a una combinación de factores espirituales, políticos y culturales que los posicionaron como líderes del mandato de fundar una nueva civilización basada en la dualidad y el equilibrio. El mandato de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, la representación de la deidad solar y de la voluntad, apareció ante los mexicas durante su estancia en Aztlán. Según las crónicas, les otorgó un propósito superior: abandonar su tierra natal y emprender una larga migración hasta encontrar la señal divina que indicaría la tierra prometida. Esta señal, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, simbolizaba no solo el lugar adecuado para establecerse, sino también el destino espiritual y político del pueblo mexica. Huitzilopochtli no solo los eligió por su devoción, sino porque vio en ellos la capacidad de organizarse y superar adversidades, cualidades indispensables para liderar el anáhuatl. Romero Vargas. ¿Qué fueron elegidos los mexicas? La elección de los mexicas por parte de Huitzilopochtli no fue casualidad. Se basó en una serie de características que los diferenciaban de otros Calpulli. 1. Devoción religiosa. Los mexicas demostraron una fe inquebrantable en Huitzilopochtli, a quien consideraban su guía supremo. 2. Disciplina y organización.
Durante su estancia en Aztlán y en su peregrinación desarrollaron un sistema de gobernanza interna basado en la cooperación y el consenso. 3. Resiliencia. A pesar de las adversidades, los mexicas mostraron una notable capacidad para adaptarse y superar los desafíos, consolidando su identidad colectiva. La elección de los mexicas no fue un acto arbitrario, fue el reconocimiento de sus cualidades como líderes espirituales y políticos. Romero Vargas. El papel de Meshi y otros líderes espirituales. Meshi, uno de los líderes más emblemáticos del pueblo mexica, recibió directamente las instrucciones de Huitzilopochtli. Bajo su guía, los mexicas comenzaron su migración, llevando consigo no solo su bagaje cultural, sino también una nueva visión espiritual que los diferenciaba de los demás pueblos nahuas. Otros líderes como Tenoch y Cuautlequetzli continuaron la misión, reforzando la fe del pueblo en su destino divino. Estos personajes no solo guiaron físicamente al pueblo, sino que también mantuvieron vivo el espíritu de la misión. La prueba de la misión, la unidad del pueblo. Una de las mayores pruebas que enfrentaron los mexicas fue mantener la unidad durante su larga migración. En el camino enfrentaron conflictos con otros calpulti y desafíos internos que pusieron a prueba su cohesión. Sin embargo, la fe en su propósito divino y la guía de sus líderes espirituales fueron fundamentales para superar estas dificultades. La elección de los mexicas por parte de Huitzilopochtli no solo los unió como pueblo, sino que también los preparó para liderar el Anáhuac. El significado espiritual de la elección. La elección de los mexicas por Huitzilopochtli tiene un profundo significado espiritual. Representa la dualidad y el equilibrio que caracterizan la cosmovisión del Anáhuac. Como pueblo elegido, los mexicas asumieron la responsabilidad de ser el vínculo entre lo humano y lo divino, preservando la armonía universal. El mandato de Huitzilopochtli no solo los convirtió en un pueblo guerrero, sino en guardianes de la tradición, el conocimiento y la justicia. Romero Vargas. Conclusión. La elección del Calpulli mexica por Huitzilopochtli fue un acto trascendental que definió el rumbo de este pueblo y del Anáhuac. Los mexicas asumieron una misión espiritual y política que no solo marcó su historia, sino que también dejó un legado invaluable para las generaciones futuras. Este capítulo de su historia es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la capacidad de servir a un propósito superior con fe, disciplina y unidad. Recuperación del sistema del Calpulli en el presente. En tiempos modernos, el Calpulli resurge como un modelo inspirador para comunidades que buscan soluciones basadas en la colectividad y la justicia social. Al entender el Calpulli no solo como una institución histórica, sino como una práctica viva, podemos recuperar y adaptar sus valores fundamentales para enfrentar los desafíos contemporáneos. El Calpulli no solo fue la base de la organización tribal en el Anáhuac, sino también un testimonio de la capacidad humana para crear sistemas de convivencia basados en el respeto, la equidad y la cooperación. Su legado trasciende el tiempo y el espacio, ofreciéndonos una lección invaluable sobre cómo construir comunidades resilientes y justas en un mundo cada vez más fragmentado. Ometeotl, Tlaxcamati, muchas gracias por compartir. Espera próximos comunicadores de Constelación, la verdad revelada al mundo con espíritu de fuego. Gracias. Esta es la primera parte de un video más largo. Y la idea es que ya que estamos reunidos, tengamos esta certeza de que somos un pueblo elegido y que esta elección tiene un propósito definido. Es decir, no es nada más asiéntense en un lugar privilegiado y bonito y ya vivan contentos para siempre. No, el señor Huitzilopochtli tuvo una misión específica para que este pueblo en especial, después de 260 años de migración, se estableciera aquí con un propósito divino y desde mi punto de vista con miras precisamente al fuego nuevo del 2027. ¿Cuál es el papel de la nación mexica para este 2027? Es parte de la plática que venimos a entregar la maestra Maricela Ugalde y un servidor, Chicome Cuautli, precisamente para dejar huella y un poquito de motivación
de que no sea nada más tenemos que hacer una ceremonia, porque eso pues cualquiera lo hace de alguna forma. Es cuál es nuestra misión en esta época de la modernidad. ¿Qué debemos de hacer? No nada más una ceremonia con conferencias. Creo que el propósito va mucho más allá. Maricel. Bien, es importante ver la trascendencia humana de la humanidad. Vamos a ver que los elementos están presentes en todas las culturas. Y como diría mi jefe, el capitán general de la danza, don Andrés Segura Granados, me decía: hija, la hierba crece de abajo hacia arriba y llueve de arriba hacia abajo, aquí y en China. La naturaleza es la maestra del hombre, de los hombres, de la humanidad. Nosotros nos hemos dedicado a dividir, a pensar cuál es mejor que otra. No, todos somos hijos de la Madre Tierra, todos somos hermanos. Y nuestra cultura ancestral, entenderla con esa trascendencia, como les explicaba hace un momento, en cuanto a que el cuerpo humano, nosotros podemos ver figuras mayas y parece que están haciendo mudras. Los mudras son poner los sellos energéticos. Tenemos 20 sellos en nuestro cuerpo, que son nuestras huellas digitales de pies y manos, son 20, y que nos dan una característica única, no hay dos huellas digitales iguales. Y nuestros abuelos también sabían eso, que esos 10 dedos van al cielo y los otros 10 están plantados en la Madre Tierra. Ese tipo de conocimiento tiene que volver a florecer en este tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que se quedó escrito, lo que dijeron los libros, las universidades, es lo que los guardianes, el jefe Andrés Segura Granados, el doctor Juan Guerrero, que fue el guardián de Amatlán de Quetzalcóatl, el que escribiera Sasanili, Adivinanza, o Los Caminos del Nahual, o La Rendija de la Intemporalidad, un libro maravilloso, José Ayala Márquez, o el maestro Teutli Inocente Morales, que fueron esos cuatro maestros, 4 guías, que dejaron una palabra, pero no para hoy ni para mañana. Entramos en 1521 en un ciclo del jaguar, por eso se entregaron armas. ¿Y quién las entregó? Un águila, Cuauhtémoc, el águila que desciende como el sol por el poniente y da una consigna maravillosa: guardar, cerrar. Esto termina en 89, si ustedes cuentan, y en 89 empieza ese despertar, ese entender, ese convocar, invocar, evocar a los mexicanos, que se les mueva el corazón para volver a descubrir su propia cultura. A partir de ahí son 676 años, 13 periodos de 52 años. Ahorita nuestra cultura apenas está en el nido, apenas va a eclosionar el huevo del águila. Apenas estamos convocando a una sabiduría sagrada. En el año 2000 se hizo en Pocito, en la primera escuela que se abrió de arte marcial, Xilam, en Pocito, en un callejoncito, un lugar muy chiquito. ¿Por qué se escogió ese lugar que no era para nada comercial? Para hacer rito, a convocar a los hijos del águila que estaban ahí, en Tacuba. Y saber que va a pasar muy buen tiempo antes de que México, podemos ver cómo está ahorita el conflicto internacional con nuestro país, y que un dron, un avión, una bomba, pues olvídenlo, ¿sí? Lo único que tenemos que tener ahora es una conciencia de la grandeza cultural que tenemos a profundidad.
y tenemos que volver a construir. Y no nada más Tenochtitlan, tenemos que volver a construir ese lugar sagrado que está en la genética de los mexicanos. ¿Por qué pasaron 9 periodos de 52 años? Porque fue una gestación. Y hay símbolos que lo dicen. Por primera vez una presidenta. Que buena, mala, no sé, pero son símbolos que los abuelos ya sabían lo que iba a suceder y ya sabemos lo que va a suceder, una guerra muy fuerte y debemos estar preparados culturalmente, emocionalmente, mentalmente para sacar adelante a la casta guerrera que va a venir quizá en 50 años, otro fuego nuevo. Ese fuego nuevo que desde la etapa primigenia de la humanidad se encendió y ahí empezaron los hombres a convocarse alrededor del fuego y a platicar sus experiencias y ahí empezó el conocimiento en una cueva, resguardando un fuego. Y las mujeres resguardan el tlecuil, ese fuego que se mantiene vivo, y esas 3 piedras que significan calendáricamente el sol, la luna, la tierra, las etapas de la tierra en las estaciones que pasan, de la luna, la danzante celeste, y del sol, el continuo girar de la tierra alrededor del sol, que ha permanecido por milenios, por millones de años. Eso lo sabían nuestros abuelos y lo dejaron en simbolismo sagrado. La mujer es el calendario vivo con la menstruación, con esos 9 meses de gestación. Aquí estamos nuevamente desentrañando el conocimiento dejado, guardado, pero ahora se va a conocer porque fue un avance científico que tenían nuestros abuelos. Mateo, para continuar, y Xochitl, si nos dices del tiempo para no pasarnos, por favor. En el Círculo de Abuelos también se hizo un escrito para compartírselos a ustedes el día de hoy, que se llama La misión espiritual de la nación mexica, que de alguna forma viene a complementar lo que se dice en este video. La misión espiritual de la nación mexica entre el 5º y el 6º sol. Nosotros somos la memoria viva de un pueblo que no nació donde fue encontrado, sino que llegó, guiado, sembrado y conservado a través de siglos de prueba. No aparecimos por accidente en el Anáhuac. Fuimos conducidos a este territorio que sostiene el centro magnético de un continente y el pulso espiritual de una humanidad que hoy, al borde del colapso, vuelve la mirada hacia los pueblos que nunca olvidaron que la vida tiene propósito y sentido. Nuestra historia no comenzó en la conquista, ni en la colonia, ni en la independencia. Nuestra historia es anterior a los invasores, anterior a los virreinatos, anterior incluso a la memoria escrita de quienes nos observaron desde afuera. Somos un pueblo con conciencia de origen, un pueblo que migró con una señal, un pueblo que caminó con un mandato y que fundó aquí un centro para la humanidad, cuando los demás pueblos aún vivían sin reloj sagrado y sin diálogo con el cielo. Fuimos interrumpidos, sí, humillados, sí, golpeados, sí, pero nunca extinguidos. Lo que es raíz no muere, permanece bajo tierra hasta que el tiempo vuelve a necesitarla. Esa raíz hoy está volviendo a respirar. No es casual que el resurgimiento de la palabra mexica ocurra justo cuando el mundo se tambalea entre guerras, desesperación, pérdida de sentido y un hambre espiritual que ninguna potencia, parlamento o mercado ha podido saciar. Cuando el mundo deja de escuchar a los imperios, vuelve a escuchar a los pueblos. Nosotros pertenecemos a una civilización que comprendió antes que nadie que la vida no es lineal sino cíclica,
que la luz regresa cuando el ciclo se cumple y que cada cierre viene con un llamado. Hoy, el ciclo de los 5 soles se cierra delante de nuestros ojos y el nacimiento del sexto sol no es un mito ni un espectáculo, es un mandato histórico que exige la presencia de un pueblo preparado para custodiar el tránsito entre mundos. Ese pueblo no es inventado, no es improvisado y no es elegido por decreto humano. Es un pueblo que resistió la prueba del tiempo y la prueba del silencio. Aunque los mexicas se encontraron, convivieron y aprendieron de muchos pueblos originarios de la náhuatl, con toltecas, otomís, zapotecas, purépechas y otros, nunca detuvieron su marcha, a diferencia de otras culturas que echaron raíces donde encontraron condiciones favorables. El pueblo mexica no se estableció por comodidad, sino por consigna. Su andar fue guiado por una señal celestial, el águila sobre el nopal, que les exigía seguir su camino hasta encontrar la tierra prometida que el cielo les tenía reservada. Este hecho nos revela algo fundamental. El mexica no fue una evolución más dentro del devenir anahuaca, sino una designación especial dentro de un tiempo y una geografía precisa. Su mandato no fue solo cultural o político, sino esencialmente espiritual y profético. Por eso, aunque la historia intente englobar a todos los pueblos en una narrativa uniforme, el caso mexica es único porque carga con una asignatura sagrada que aún no ha sido concluida. La nación mexica no es solo pasado, tiene presente porque resiste y surge y resurge, y tiene futuro porque aún tiene una misión por cumplir. Su papel no terminó con la caída de Tenochtitlan, apenas fue interrumpido. Hoy, al borde del nuevo sol, el llamado original vuelve a despertar en el corazón de quienes llevaron su memoria, y con ese despertar vuelve también el mandato ancestral que aún clama por su cumplimiento. La misión espiritual de la nación mexica no es volver al pasado, ni reconstruir templos, ni revivir liturgias como piezas de museo. Nuestra misión es mucho más grande, es restaurar en nosotros la coherencia que permita servir de guía y ejemplo a otros pueblos cuando la noche del mundo requiera un punto fijo de orientación. Un pueblo no puede guiar si no está primero en orden. Por eso, nuestra primera tarea no es conquistar afuera, sino ordenar adentro. Ordenar la palabra, ordenar la memoria, ordenar el consejo comunitario, reales, consejos reales, no de mentiritas. Ordenar el corazón. Solo un pueblo restaurado puede ser un pueblo que conduce. No se nos pide levantar la mano para gobernar ni pedir reconocimiento a reinos que se derrumban. Se pide estar listos cuando esos reinos vengan a tocar nuestras puertas buscando sabiduría, refugio, orientación y sentido. El mexica no será exaltado por grito ni por protesta, sino porque el mundo colapsará en su propio vacío y necesitará lo que nosotros guardamos, la palabra que no se compró, la dignidad que no se vendió, la memoria que no se extinguió. Ha llegado el tiempo en que nuestra existencia deja de ser resistencia y comienza a ser referencia. Somos el puente entre el sol que muere y el sol que nace. Somos el pueblo al que no le tocó elegir este papel, le tocó recordarlo. La gran responsabilidad de nuestra civilización presente no es simplemente conservar la memoria de lo que fuimos, sino cumplir el mandato de lo que estamos llamados a ser, aquí y ahora. La nación mexica debe convertirse en guía, ejemplo y cimiento de la nueva civilización del sexto sol. Un nuevo tiempo requiere nuevas formas, nuevas palabras y una nueva coherencia. Y eso no será posible sin un pueblo que sepa construir lo que sueña, vivir lo que predica y encarnar lo que recuerda. No basta con resistir, ahora debemos construir. No basta con custodiar la tradición, ahora debemos inspirar el porvenir. Somos el pueblo que no olvidó, ahora debemos ser el pueblo que edifica, orienta y encarna el nuevo tiempo. Porque si el sexto sol ha de nacer, seremos nosotros quienes lo construyamos con la luz de nuestro ejemplo,
Y si este es el tiempo en que la misión vuelve a nuestro nombre, entonces cada uno de nosotros debe responder con una decisión interior. ¿Estamos dispuestos a ser el pueblo que se ordena a sí mismo para poder ser ejemplo y guía cuando el resto del mundo lo necesite al finalizar el quinto sol? Porque más allá de los rituales, las ceremonias y los nombres, el llamado verdadero es claro. Debemos ser los constructores, guías y ejemplo vivo de la nueva civilización del sexto sol. Ometeo, Dazocamat. Bien, pues para despedirnos, para terminar esta plática, debemos recordar que México es un país pluricultural y lo podemos ver en las diferentes tradiciones, todas originales de norte a sur y todas conectadas continentalmente. Pero en este momento la sociedad mexicana es una sociedad pluricultural. Hay cosas que tenemos que dimensionar a quién, cómo se las vamos a explicar, cómo se las vamos a dar. Hay pláticas, hay conferencias que no podemos darlas, no sé, en una náhuatl, en un ibero. ¿Por qué? Porque no la entenderían. Tenemos que aprender a hablar diferentes idiomas, no solamente los idiomas nativos de este lugar. Hay otros idiomas. El idioma moderno que se está hablando ahora en las redes está terrible, por eso nuestro sol de movimiento es caos, es terremoto, es un movimiento social, mundial, económico, político. Estamos en ese caos y tenemos que poner orden primero en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra colonia y en nuestro país. Estamos en pleno caos mundial y quizá también cósmico. Así es que los invito a reflexionar que tenemos que abrir ese corazón. Y no es abrir el pecho y sacar el corazón, no, es darnos cuenta de esta cavidad que es la vida, el palnemoguani, que estamos respirando, que estamos sintiendo. Y pues muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado la propuesta y si hay alguna pregunta, adelante. No sé si tengamos un poquito de tiempo para preguntas o ya no. Adelante. Desde mi punto de vista, sí es un ciclo cósmico, es el cierre de cierres de cierres, incluso el cierre de la precesión de los equinoccios de 26.000 años. Entonces, se cierra, sí, 52, pero también se cierran otros ciclos. Y en ese sentido vemos que los anteriores ciclos, los anteriores soles, terminaron con la civilización de aquel entonces, ¿no? La primer sol, segundo sol, tercer sol, y el quinto sol termina precisamente antes del 2027, ya lo estamos viviendo, cómo se están resquebrajando todas las instituciones, etcétera. ¿Qué es el sexto sol? Es en base al conocimiento ancestral, en base a nuestra cultura y sobre todo a la misión que nos plantea Huitzilopochtli, porque si algo debemos de decir es que somos pueblo de él, no de un individuo, no de un humano. Nadie puede decir este es mi pueblo. Somos todos hijos de Huitzilopochtli. Y si por lo mismo hay que entender la consigna para la cual fuimos sembrados, y precisamente es para construir esta sociedad armónica en base a los principios, en base a los conocimientos, por ejemplo, en base a la política, en base al surgimiento de consejos, de calpulis, etcétera, porque ese va a ser la semilla de las sociedades del sexto sol. Espero que haya respondido a tu pregunta.
Aztlán, aquel mítico lugar blanco de las garzas. Ajá. Estamos hablando que dice la historia que surge aquí la civilización pasando por el estrecho de Bering y el norte, el hielo, se habla de aquella blancura, de aquel lugar de donde baja el hombre. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Chile, hay un lugar que es todavía mucho más ancestral de lo que se registra históricamente, el paso del hombre por el estrecho de Bering. Entonces, estamos hablando de un mítico lugar de la blancura. Es una temporada, un tiempo en el que el ser humano se tuvo que guardar, resguardar y empezar a evolucionar para poder permanecer. Lo mismo cuando hablábamos de las 7 cuevas, Chicomosto. Estamos hablando de algo mítico y habla del desarrollo de la humanidad inteligente, de ese paso hacia la civilización, hacia el desarrollo, y es ancestral. Y nuestra cultura lo sabía perfectamente bien y lo manejaron, y ahora nos lo ponen en libros entendido de manera diferente. Eso sería otro tema extensísimo, hablar de lo que dejaron escrito, lo que entendieron y lo que realmente se quiso decir en nuestras culturas ancestrales. Lo que está guardado en ese calendario, en ese Olin, en esos 4 soles que se destruyeron, el sol del jaguar, la conciencia. Cuando el hombre empezó a tener conciencia de sí, empezó a contar los días, las noches, sus pasos. Es extensísimo dar una plática al respecto, pero es muy importante que lo podamos entender, que venimos de una historia de millones de años. Sí, yo quisiera también ahí, el tema de Aztlán también se toca, Tony Méndez lo toca en su libro, El lado desconocido del continente náhuatl, te lo recomiendo mucho. Es una otra tesis de que Aztlán es Atlántida, y precisamente en la tira de la migración está muy claro cómo los mexicas llegan, como dice el video, llegan del otro lado del mar. Hay muchas evidencias ya, que ustedes hablaban de Chile, en Perú hay muchas evidencias de que llegan barcas del otro lado del mar. En el Popol Vuh está que los ancestros llegaron del otro lado del mar. Entonces, de alguna forma hay muchas teorías en relación a Aztlán, pero esa en lo particular me gusta mucho. Gracias, sí, me toca la parte de tener que cortar los tiempos y esto que es muy feo, pero pues está así, y yo sé que son temas que nos llevarían pues muchas más horas, ¿verdad? Pero pues ya tendremos otro momentito para invitarlos, y a lo mejor esto nos ayuda también a que sean menos ponentes con más tiempo, ¿verdad? También. Muchísimas gracias a Marisa Laugalde de Chicomecuautli por sus conocimientos compartidos. Muchas gracias. Gracias. Pues continuamos. Adelante.